gracias a todos por estar aquí. Muy buenos días. Gracias por su esfuerzo de levantarse a recibir clases de metodología de investigación y estadística. Siempre se lo comento a los residentes, la verdad es que es una situación de repente complicada, pero es importante para mí observar el esfuerzo que hemos tenido durante estas semanas. Y bien, pues dado que tenemos la agenda un poquito apretada el día de hoy, voy a permitirme comenzar con las actividades, ¿no? Con la presentación, sobre todo de nuestro panelista del día de hoy. A quienes han estado antes han hecho una contribución fantástica y estoy seguro que el doctor Diego Preciado, que es nuestro primer invitado internacional, no será la excepción. Me gustaría comentar sobre él, que es el profesor titular de cirugía y pediatría en la Universidad George Washington. Es jefe de otorrinolaringología pediátrica en el Children's National Hospital de Washington. Dirige programas quirúrgicos en centros hospitalarios de tercer nivel para cirugías complejas de reconstrucción de vía respiratoria en niños, pérdida auditiva infantil, implantes cocleares e insuficiencia velofaringia. Ha recibido numerosas subvenciones para sus investigaciones. Estos no estamos muy acostumbrados, pero por mencionar algunas, R01, U01, R21 de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Ha sido autor o coautor de al menos 175 manuscritos indexados y revisados por pares en PubMed. Autor de 25 capítulos de libro y 3 libros editados. Entre otros grandes logros, expresidente de la Sociedad Americana de Otorrinolaringología Pediátrica y de la Sociedad Internacional de Otitis Media. En 2020 recibe el premio Robert Rubin Scientific Achievement Award por parte de la Sociedad de los Avances en Otorrinolaringología Infantil y actualmente forma parte de la Junta Directiva, la Junta de Gobierno de la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Ya en un momento más le daré la palabra para que comencemos la interacción de la sesión. Me gustaría comenzar, y bueno, por el motivo en el que estamos aquí es querer conocer un poco más sobre qué son las revisiones sistemáticas y vamos a irlo analizando por partes debido a que hay varias acepciones en estos títulos. Lo primero y como concepto de revisión sistemática es que es una síntesis crítica de la evidencia disponible sobre una pregunta específica, utilizando métodos transparentes y reproducibles. Vamos a observar que esto es una diferencia importante, sobre todo aquí en México, que estamos un poquito más acostumbrados a, bueno, afortunadamente ya no tanto, a las revisiones narrativas, que es importante distinguir qué es una y qué es otra. ¿Mm? En cuanto al puro concepto de revisión sistemática, puede haber revisiones sistemáticas con y sin metaanálisis. En las que no tienen un metaanálisis, pues básicamente se sigue una descripción cualitativa. Esto quiere decir nada más como una narrativa de lo que se conoce actualmente, pero vamos a precisar por qué es distinto en el concepto de revisión narrativa y revisión sistemática sin metaanálisis. Y cuando incluye un metaanálisis, pues aquí hay una síntesis cuantitativa. Ya hay algunas variables expresadas con números, o rangos o algunas otras medidas de resultado que son capaces de aglutinarse y generar un resultado común, que eso es la gran ventaja que se presenta cuando se genera una revisión sistemática. Ujú. Ambas requieren tanto la revisión sin metaanálisis y con metaanálisis de criterios claros de selección, o sea, qué estudios sí y qué estudios no, y es parte de la rigurosidad que tienen estos estudios y que lo distinguen de las clásicas revisiones narrativas. ¿Y cuáles son los pasos por los que se hace una revisión sistemática? Pues todo parte de una pregunta de investigación y esto es parte de los criterios más rigurosos, como decía antes, para realizar o para llevar a cabo una revisión sistemática. Se parte de una pregunta de investigación y como hemos analizado en las otras sesiones, con el esquema PICO, con el esquema PECO, cuando son observacionales sin una maniobra comparativa, o sea, que entre más preciso sea o lo que queremos contestar, obviamente la revisión sistemática podrá darnos una respuesta. En el pasado, se discutía mucho sobre si las revisiones sistemáticas constituían un verdadero trabajo de investigación. Por muchos años, incluso aquí en México todavía se sigue debatiendo eso, cuando ya no debería, del por qué se hace esto y por qué esto es un esfuerzo de investigación, si es nada más tomar la información que otras personas han realizado en el pasado y tomar un software de estadística y pues nada más emitir
conclusiones nuevas. La verdad es que para quienes llevan esto a cabo, como el doctor Preciado, pues esto no tiene ninguna duda, o sea, no es cualquier trabajo, no es una revisión narrativa, es toda una investigación estructurada que permite emitir conclusiones bastante válidas. Pero pues esto yo siempre lo hago también con los residentes. Las revisiones sistemáticas pueden ser un gran muro que estabilice una pared, pero si esos ladrillos de los que está hecho ese muro, algunos difieren en material, calidad, pues nuestro muro de repente podría presentar fallas, pero de manera pues inicial, o sea, lo que busca la revisión sistemática es una estructura sólida, es darnos información que un solo estudio no podría darnos, ¿no? Y que con la metodología adecuada nos puede meter más pacientes siempre que los estudios se parezcan mucho más entre sí. Y vamos a ver también que cuando no se parecen tanto entre sí, pues van a generar otro concepto que tenemos que ver más adelante, que es heterogeneidad. Heterogeneidad, pues es qué tan distintos son y por qué no sería tan difícil, pues comparar esos resultados y generar una conclusión, pues sólida. Bueno, regresando a esta diapositiva, partimos de una pregunta de investigación y después se genera una estrategia de búsqueda. Para esa estrategia de búsqueda, vamos a buscar palabras clave. Si recuerdan la primera sesión, creo que platicamos un poquito de esto. O sea, estas etiquetas que vamos a buscar en la gran biblioteca o en las grandes bibliotecas que son las bases de datos científicas para encontrar los artículos que a mí me sirvan para generar mi revisión sistemática. Esto pues nos permite seleccionarlo. Una vez seleccionados los artículos, pues vamos a ver si se pueden extraer los datos que a mí me interesan y que pudieran formar mi revisión sistemática. O sea, porque todo eso es un filtro, como se ve aquí en la pirámide invertida. O sea, todo eso de un gran cúmulo de información que obtenemos, pues no todo nos va a ser útil para lo que estamos investigando. Una vez extraídos los datos, si es posible, porque a veces no es posible por la información que encontremos, que no toda se parezca o que no hay forma de aglutinarla toda, pues si es posible, se hará un análisis y la síntesis de los datos. Y pues obviamente con esa información nueva y tomando nuestra pregunta como ancla, pues vamos a interpretar los resultados. Regresamos a este esquema de pico-peco. Por ejemplo, si quisiéramos llevar esto otra vez, los corticoides sistémicos mejoran la recuperación auditiva en hipoacusia súbita neurosensorial comparado con placebo. Si otra vez dividimos nuestra pregunta, tendríamos en la P pacientes que presentan hipoacusia súbita neurosensorial que emplean como intervención esteroides sistémicos comparado con placebo. ¿Cuáles de estos grupos comparativos presentan una mayor recuperación auditiva? Pongo entre paréntesis esto porque siento que es importante. Ya habíamos dicho esto también en las otras sesiones. Es importante también definir cómo vamos a medir recuperación auditiva, a qué le vamos a llamar. Esto es algo que el investigador también tiene que especificar en su estudio, porque quizás sean puros decibeles de la audiometría, con el PTA, con discriminación fonémica, siempre nos tendrá que decir lo más específico posible qué es lo que vamos a medir como recuperación auditiva. Y bien, pues entonces ya una vez que tenemos nuestra pregunta de investigación, ¿a dónde vamos a buscar? Pues en las grandes bases de datos, ¿no? Como referente tenemos a PubMed y Embase, que pues obviamente PubMed es la biblioteca de Estados Unidos, Embase es la de Europa. Otra gran fuente es Cochrane Library, Scopus y Lilacs. Estos son fuentes que nos van a ayudar a encontrar la información que necesitamos. ¿Y por qué aparentemente digo, por qué no será suficiente nada más tener una? Pues es importante tener más de una porque quizás los libros, y esto nos hará mucho sentido cuando estamos haciendo compras o cuando estamos buscando algún artículo en otra tienda de a lo mejor un supermercado, a veces no venden el artículo que tú necesitas en cierta cadena. Entonces tienes que ir a buscar en otra cadena para encontrar el artículo que tú necesitas. Y aquí pasa eso, con este ejemplo burdo, es solo para ejemplificar que necesitamos consultar más bases de datos para encontrar la mayor cantidad de información posible que nos permita responder la pregunta. Es otro criterio metodológico, que por lo menos se acuda a 3 de estas grandes bibliotecas, por lo menos, para llevar a cabo la búsqueda. Y bueno, una vez que tenemos esta información, que ya agarramos todos los artículos que mi búsqueda permitió obtener, pues vamos a tener que hacer un filtro. Usualmente para esto necesitamos 2 personas
que evalúen la información para saber si los artículos que salieron en el resultado nos van a ser útiles para la pregunta. Va a ver si no son artículos duplicados, para ver si se puede extraer la información que a mí me interesa. Entonces, dos personas se encargan de eso como manera de arbitraje. Y cuando no se ponen de acuerdo entre los dos, se puede pedir que otra persona haga un desempate para que podamos decidir si un artículo entra o no entra. Uh-huh. Esto es parte de las cosas que se representan al final en el artículo, en la revisión sistemática, que se genere un famoso diagrama de flujo prisma, o sea, que le permitan ver al autor cuál fue lo que se encontró, cuáles fueron los que se encontraron y qué filtros se emplearon y artículos se fueron desechando hasta tomar el pool de artículos o los artículos finales que yo voy a tomar en cuenta para llevar a cabo mi revisión sistemática. Uh-huh. Pero esto se hace bajo reglas claras. Lo que dijimos antes, criterios de inclusión y exclusión. Aunque se ve mala imagen, se alcanza a leer un poco sobre que si son publicaciones teóricas, si son algunas con enfoque cuantitativo, si están revisados por pares, el idioma en el que se va a seleccionar, a partir de qué año, si es del origen de la base de datos o es a partir de un corte, si solamente artículos que tengan texto completo, o sea, todos estos también se especifican a la hora de hacer una revisión sistemática, digamos como cuando uno presenta el protocolo para que mi institución vea que voy a hacer una revisión sistemática, todas estas cosas también, como otro estudio de investigación de los que hablamos antes, también se va a cumplir. O sea, estas especificaciones también tienen que quedar muy, muy, muy bien claras. Uh-huh. Entonces, bueno, ya se extrae la información y también me va a interesar a mí cómo fue que se expresaron los resultados en las diferentes investigaciones. Si se hizo con riesgos relativos, odds ratio, diferencia de medias, diferencia de medias estandarizada, o sea, ¿cuál fue la manera en que los investigadores de todos los artículos que encontré expresaron sus resultados? O sea, ¿en qué medida? Esto sirve primero pues para saber si puedo hacer una suma nada más de todos ellos, o sea, de todas esas medidas, o si como también parte del grupo de investigación de investigación de la revisión, se pueden transformar esos datos a las mismas medidas. Esto con el objetivo de generar, pues si se puede, un solo resultado, que es lo idóneo. Uh-huh. Es importante. Y es donde reside la dificultad de hacer estos estudios, porque en ocasiones, pues solo lo expresan sí, no, o sea, no tienen la misma categoría de resultado uno y otro estudio. Entonces, a veces no es posible transformar datos y también se tienen que desechar esos artículos, ¿no? Eso es realmente ahí parte, o sea, empieza a ser ya complicado desde la pregunta de investigación, la estrategia de búsqueda, recuperar los artículos, decidir cuáles se quedan, si la información que tiene me ayuda, ¿no? Entonces, ahí va siendo lo difícil y es cuando de repente lo que parecía una revisión narrativa se hace mucho más complicado. Ujú. Bueno, entonces también como investigadores vamos a decir, pues yo de todo lo que encuentre o lo transformo o lo tomo directo del artículo y vamos a expresar nuestras variables o nuestro resultado así, ¿no? Como dice aquí abajo. Si es binario o es un valor continuo. Continuo quiere decir, por ejemplo, un valor de glucosa, 108.49, o sea, eso es un valor continuo. Ujú. O cualquiera que sea útil para lo que vamos a hacer. Bien, viene otro rubro importante. Entonces, ¿y qué tan bueno y qué tan malo es ese estudio que encontré? ¿Realmente fue hecho con la misma rigurosidad? Hemos visto a lo largo de estas 5 sesiones que en ocasiones nos encontramos con estudios que no fueron hechos con el mismo rigor. Y es obligación de quien hace la revisión sistemática declarar cómo está la calidad de los estudios que metió al final. O sea, eso es muy, muy importante, porque eso le permitirá al lector saber qué tanto puede confiar en lo que le están presentando. Si, por ejemplo, encontramos, esto es solo un ejemplo de una escala que se utiliza para evaluar la calidad de los estudios y nos va poniendo con colores como el semáforo de aguas, ensayo clínico aleatorizado, pero tiene varios foquitos rojos, ¿no? Entonces, tal vez no sea tan riguroso, tal vez no sea algo tan confiable.
Por otro lado, pueden haber artículos excelentes. De hecho, siempre se procura en las revisiones sistemáticas tomar primero la información de ensayos clínicos aleatorizados. Como dijimos la semana pasada, es como la piedra angular de la obtención de información en la literatura médica. Entonces, pues si se puede contestar la pregunta con ensayos clínicos, siempre va a ser considerado como lo mejor. Pero sobre todo en los ejercicios de cirugía, como vamos a ver más adelante en la revisión sistemática a revisar el día de hoy, pues en muchas ocasiones no se puede más que tomar la información que exista. Y cuando se trata de patologías raras, pues a veces no tenemos estudios clínicos aleatorizados, tenemos solo casos y controles, tenemos revisiones de casos, series de casos. O sea, si ustedes observan, desde que comenzamos, empezamos de los diseños más, digamos, metodológicamente sencillos, hasta ahorita que hemos ido avanzando un poco más en complejidad. Y este es el comentario en cuanto a la evaluación de calidad. Y esto es algo que también quisiera pedir a ustedes que tomaran, o sea, para llevarse a casa. Esto es importante. ¿De dónde se hace la revisión sistemática? ¿Cuáles son sus ladrillos para construir su muro? ¿De qué están hechos? ¿Son de adobe? ¿Son de hormigón? O sea, vamos a mezclarlos todos. En realidad esto presenta siempre una dificultad para el investigador que hace una revisión sistemática. La información que obtenga le va a permitir también generar conclusiones. Pero si tomamos una información de un ensayo clínico, de una revisión de caso y esto, ya resulta complicado porque todos esos estudios, por pura definición, ya no siguen las mismas reglas. Entonces ahí es donde nos tenemos que poner a pensar. Hay momentos en que está bien justificado solo tomar revisiones de caso porque es lo único que existe. Pero si se trata sobre todo de intervenciones con medicamentos, es difícil, por lo que comentamos la semana pasada en ensayos clínicos, que no hayan pasado todos estos estudios por fases de investigación. Entonces, es menos creíble que algunas intervenciones que ya tengan ensayos clínicos que los amparen, no pueda uno tomarse esa información tan estricta. Entonces, más o menos va por ahí, sigamos avanzando en esto. Y vamos ahora sí a precisar las diferencias en cuanto a una revisión narrativa de las que estamos muy acostumbrados a una revisión sistemática. Y esta tabla creo que es bastante útil para ello. En general, de lo que hemos platicado, nada más me voy a quedar en la parte de revisión narrativa. Es un tema general, no tiene explícitos los criterios de búsqueda ni los criterios de selección. Los resultados se analizan de manera variable y con mucha subjetividad de acuerdo a lo que el autor quiera abarcar. A veces está cansado, a veces no quiere tocar ese tema, a veces le parece muy complejo. Entonces, decide no hacerlo, pero eso no está bien. Y la síntesis de información es meramente cualitativa, o sea, no tienen la capacidad de generar nueva información más que quizás una actualización sobre el tema, que no son malas, o sea, depende del objetivo que sigamos. Si queremos empezar a conocer un tema, definitivamente las revisiones narrativas son indispensables y no así las revisiones sistemáticas. Si yo me quiero empapar sobre un tema de investigación, por supuesto, las revisiones narrativas son importantísimas. Pero si yo quiero entender un fenómeno relacionado a un tema, una revisión sistemática sí podría ayudarme a entender más y a generar más información de lo que ya existía antes en la revisión narrativa. Uh-huh. Bueno, y antes de que salgan corriendo, la manera en la que se analizan estos datos parte de dos formas desde el punto de vista estadístico y nada más lo voy a revisar por encima. Un modelo de análisis de efectos fijos y un modelo de análisis de efectos aleatorios. Son los dos grandes modelos para analizar la información, para ir yo llenando mi, mi programa estadístico y pueda yo generar la información nueva, sobre todo hasta la que es cuantitativa. Para la revisión sistemática cualitativa, antes de que avance con esto estadístico, lo que lo hace distinta a una revisión narrativa es que en la cualitativa, la revisión sistemática sin metaanálisis, aún así se siguieron criterios establecidos para recabar la información. No hay subjetividad de que porque este libro me gusta, es el libro que me recomendó no sé quién, o sea, no. Se siguió de todas maneras el protocolo estricto de las revisiones sistemáticas en comparación con las revisiones narrativas, que ya quedamos que seguían otras reglas. Bueno, pasando otra vez a la parte estadística, ¿qué diferencias tenemos? Bueno, en el modelo de efectos fijos,
el resultado, de lo que parte teóricamente o desde el punto de vista matemático, es que se va a generar un solo efecto. Lo malo del modelo de efectos fijos es que considera que hay poca variabilidad en los estudios. Esto, dependiendo de lo que se estudie, puede ser muy cierto o no. A veces puede que no haya diferencia, a veces nada más era situación de encontrar artículos que fueran sumando pacientes, ¿no? Porque económicamente ya no podemos analizar a 10,000 pacientes, a lo mejor en un protocolo o en un estudio. Si vamos sumando ensayo uno, 2 y 3 y 4 y fueron hechos todos de manera similar, bueno, pues el hacer la revisión nada más nos permite agarrar un número mayor de pacientes y generar una superconclusión sólida, o sea, algo que no podamos debatir. Pero en ocasiones, si es muy compleja la obtención de los datos, si tenemos varios tipos de estudios con diferentes formas de medirlo, este modelo de análisis no es el adecuado, sino el modelo de efectos aleatorios, que por definición acepta más la heterogeneidad. Tiene también sus contras, porque su medida de resultados, sobre todo cuando genera intervalos de confianza, va a ser intervalos muy amplios. Y vamos a platicar eso en qué implica. Ujú. Bien, cuando ya empieza a filtrarse la información, se van a encontrar ustedes con estas gráficas, que son los famosos gráficos de bosque o forest plot, ¿no? Y es la representación de todo lo que encontraron los autores. Lo van a dividir o lo van a representar por orden alfabético, por orden de, como vemos aquí en el puntero, como fueron agregándose, por fecha, etcétera. Nos va a permitir filtrar ciertas características e irlas vaciando. ¿Qué grupo de este estudio tuvo tratamiento? ¿Cuál no tuvo? Si hubo un grupo de control. En general, cuando vemos intervenciones farmacológicas, hay un grupo de control y un grupo de tratamiento. Uh-huh. Y esta línea que tenemos aquí es una representación del valor puntual y su intervalo de confianza. Dicho de manera general se entiende que el tamaño de este cuadrito implica una población usualmente más chiquita. O sea, el efecto completo o el efecto total de este análisis que vemos acá en el rombo, este cuadrito nos dice qué tanto de este todo está aportando este estudio individual. Entonces, por ejemplo, así a ojo de buen cubero podemos ver que este estudio de Aronson del 48 tiene un cuadro más chiquito que este de Frimod y Moller, ¿no? Esto ya es una representación gráfica. Y otra cosa que es muy interesante que observemos es, vean que cuanto más chiquito es este cuadrito, más largos son los brazos que tiene alrededor de él. Esto es muy importante porque en estadística la variabilidad o sea, va a ser menor en cuanto más pacientes observemos y al revés. No vamos a poder representar la realidad de algo cuando nada más estudiamos un grupo de 10 personas, en comparación a cuando estudiamos 1,000. Es más probable que nosotros, cuando veamos resultados de 1,000 personas, se parezcan más a la realidad. Entonces nuestros valores van a ser menos, o sea, menos disparatados. Ajá, si observan otra vez en esta comparación que hicimos, aquí los intervalo de confianza es pequeño y lo podemos leer aquí, o sea, qué tan pequeño es. Aquí es nada más una representación visual, para que así a grosso modo veamos qué tanto es lo que estamos viendo diferencias. Pero si nos vamos acá a la siguiente columna, que es el valor de resultado y su intervalo de confianza, vamos a ver que coincide completamente. A este, por ejemplo, pequeñito de Aronson, se obtuvo un RR a una razón de riesgo, que es la medida de asociación que hemos platicado en otras sesiones, de 0,89. Pero ¿qué pasa con su intervalo de confianza? Va desde el valor negativo hasta un valor que va más allá del valor nulo. Entonces ya habíamos quedado que esto daba problemas. Y ahora veamos qué sucede con este otro estudio, por ejemplo, el de Stein y Oronson. Es menos 0,79, pero vean que al ser un estudio que involucra a tantos pacientes, vean que su intervalo de confianza es menos amplio y sigue en la parte, por ejemplo, del valor negativo. Vean esto se repite y en la línea que ustedes quieran observar va a pasar lo mismo. Si vamos a otro estudio chiquito, vean cómo este RR está de 0,45 y su intervalo de confianza va desde valores negativos hasta otros que pasan la línea del efecto. Entonces,
Pues este estudio a lo mejor no nos permite obtener conclusiones, pero este estudio en particular de esta línea que estamos, o sea, de esto que estamos marcando aquí, pero cuando se suman todos estos pacientes, podemos obtener un estimador más preciso porque juntamos más personas. Ujú. Y veamos en este ejemplo, que no es de otorrino, ujú, cómo ahora esta intervención parece ser un factor de protección, porque recuerden que así más o menos estaba la situación, pero sigue en la línea de la negatividad y su intervalo de confianza también. O sea, sigue siendo un valor negativo con otro que se acerca a lo mejor al cero, no ya positivo, pero sigue estando en la parte negativa. Entonces, con mucha confianza, ustedes podrían decir que la intervención a la que ustedes le apuestan sí tiene una, o sea, sí tiene una asociación importante. O sea, sí está asociado a un beneficio, no a un riesgo cuando es al revés, cuando es un riesgo, pero en los casos de intervalos cercanos hacia la negatividad o hacia el valor menor a la unidad, usualmente son factores de protección, ¿no? Pero es lo que quería que vieran más o menos, o sea, esto es cómo seguimos o cómo interpretamos visualmente un forest plot. Bien, hagamos un pequeño paréntesis, déjame tomar un poquito de café. Ahora, ¿cómo puedo yo cachar al investigador que hizo este estudio para saber qué tan heterogéneos son los estudios de los que echó mano? O sea, ¿cómo puedo decir, bueno, el autor me está diciendo pues, o sea, que sí pudo tomar su valor total de todos sus pacientes con la metodología que utilizó y utilizó estudios que se parecían según todos entre ellos? Pues una manera, y que de hecho es una exigencia en el reporte de una revisión sistemática, son las medidas de heterogeneidad. O sea, esos son valores que permiten saber qué tan distintos son los estudios que se usaron para esa revisión sistemática. Ajá. Entonces son maneras en las que uno puede críticamente decir, creo que no te creo tanto en cuanto a lo que me estás comentando, ¿no? Pero recordemos que siempre hay que contextualizarlo. Esto siempre es lo que siempre, o sea, lo que debemos mantener en nuestra mente. Contextualizar lo que me están presentando, ¿no? Pero la heterogeneidad, dependiendo de cómo se haga el estudio, a veces es inevitable. Ujú. Bien, se usan tres estadísticos principalmente, la Q de Cochrane, la tau cuadrada y la I cuadrada. Una, la Q de Cochrane nos permite saber si es heterogéneo o no. Es como el valor de P, es estadísticamente significativo o no lo es. Una vez que tenemos eso, pues el porcentaje de variabilidad, o sea, qué tan variables son los estudios, es con la I cuadrada. Y es una de las medidas de referencia para heterogeneidad. Estos son la manera de interpretarlos. Menos de 40 es baja heterogeneidad, moderada es este otro valor y alta es por arriba de 75%. Es cuando se nos tienen que prender las luces de, aunque hayan encontrado un resultado que conteste e incluso favorezca lo que los investigadores estaban pensando, pues se tomó de varios estudios que no se parecen entre ellos. Uh-huh. Y lo que hace la tau cuadrada es un poquito decirnos qué tanto, o sea, es como si fuera un OR de la heterogeneidad, o sea, 25%, 30%, etcétera. Acá, en el mismo ejemplo que observamos, teníamos estas que eran las medidas de heterogeneidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, entre mayor sea este valor de tau cuadrada, nos hablaría de qué tan heterogéneos no son los resultados, o los estudios en todo caso, de esto. Y vean cuánto está de valor de I cuadrada, 92%. Si seguimos lo que platicamos antes, nos estaba mostrando una variabilidad alta, ¿no? Entre los estudios que vimos. Entonces, estas son cosas que nos van dando herramientas para entender la revisión sistemática que se presente a nuestras manos, ¿no? Por decirlo así. Y otro de los gráficos que se utiliza es el estudio de embudo o el funnel plot. Lo que hace es evaluar el sesgo de publicación. ¿Esto qué quiere decir? Lo que significa es que nos va a permitir saber si de los estudios que seleccionó el autor de la revisión favorecían más a los resultados que a lo mejor le convenían al autor. Ujú. En teoría, deberíamos tener estudios que apoyen y otros que estén en contra de la intervención. Y desde el punto de vista también teórico, una revisión sistemática debería tener una carga similar de estudios que favorezcan y que estén en contra de la intervención.
y lo observamos más o menos así, en esta gráfica que es como un embudo, ¿no? Que nos va permitiendo llegar a la punta de la pirámide y va haciendo que se filtren los estudios. Y se observa más o menos una misma carga, cuatro estudios que a lo mejor están en contra y cuatro estudios que están a favor de lo que estamos observando. ¿Mm? Esta es otra manera gráfica de representar cómo fue hecha esa revisión sistemática y de a qué le tendríamos que estar prestando atención. Ujú. Y bueno, para discutir esto de qué tan bien o qué tan mal está reportada una revisión sistemática, así como vimos en las otras sesiones los distintos instrumentos de reporte, para revisiones sistemáticas existe Prisma, ajá, que tiene su base en otros instrumentos que se crearon en el pasado. Hay una versión más actualizada de Prisma que fue la que les compartí en el Classroom sobre cómo fue hecha, es la revisión de 2020. Y pues obviamente lo que hacen es, como en los otros instrumentos, garantizar la transparencia y la calidad y la reproducibilidad de los reportes de revisiones sistemáticas. Tiene 27 ítems, ¿no? ¿Qué ventaja nos otorga? Transparencia, reproducibilidad, aceptación editorial. De hecho, en muchas revistas también se pide al autor que se ajuste, si es que va a someter una revisión sistemática, que se ajuste a los lineamientos de reporte de Prisma. Como quedamos desde un inicio en la primera sesión, no es que obviamente uno tenga que planear su investigación con respecto a la lista de reporte, pero sería muy buena idea tenerlo en mente para a la hora de reportar los resultados y también para esquivar los errores más comunes de una revisión sistemática cuando se lleva a cabo. Ujú. Bien, en cuanto a revisiones, o sea, errores comunes, es no registrar el protocolo de la revisión sistemática, como les comenté, esto es también un proyecto de investigación, entonces se tiene que reportar. ¿Sí? Entonces hay una base que se llama Próspero. Próspero es donde se permite registrar esos estudios. ¿Y para qué sirve registrar mi estudio en esa base? Pues para no hacer un esfuerzo duplicado. Cuando uno hace una investigación, invierte mucho tiempo, o sea, y recursos económicos y carga de trabajo para otras personas. Entonces, si nosotros vemos qué ideas ya se están echando a andar, entonces es más probable que nuestro esfuerzo valga la pena y se traduzca en un producto de investigación. Por eso es que se sugiere que tanto en ensayos clínicos como en revisiones se reporten o se registren los protocolos. Otro error común es búsqueda incompleta. Una, dos bases de datos, les comento, por lo menos sugiere que sean tres, y no justificar exclusiones. ¿Por qué? Porque tal vez de manera mañosa yo esté buscando favorecer mi pregunta de investigación, pero no estoy siendo transparente sobre por qué omití meter estudios a mi revisión sistemática. Bien, no sé si existe alguna pregunta. Voy a ver la sección de preguntas y respuestas. Es veras que PubMed ya no está disponible. A ver, voy a responder esto en directo. Bien, parece que ha habido, y espero que ahorita el doctor Preciado nos aclare un poquito más al respecto, ha habido un recorte en el presupuesto que incluye también obviamente a PubMed. O sea, en cuanto a disponible, no lo sé. Yo ayer hice una búsqueda y todavía me recuperaba información. De cualquier manera, siempre es importante tener a lo mejor acceso. Si estamos, por ejemplo, tenemos acceso a bibliotecas universitarias, a veces nos permiten el acceso a otras bases de datos. Pero donde yo entiendo, con PubMed es eso, un recorte en el presupuesto para esta base de datos o para esta biblioteca. No sé si existe alguna otra pregunta. Bien, entonces para continuar con la dinámica del día, vamos a ver los detalles del ejercicio del día de hoy. Es esta revisión sistemática en la cual el doctor Preciado funge como autor de correspondencia. Se llama Revisión Sistemática de Desenlaces en Traqueoplastía por Deslizamiento. ¿Mm? Bien, como introducción, pues ya espero lo hayamos leído, pero vamos a retomarle un poquito los detalles. La estenosis laringotraqueal causa estrechamiento de la vía aérea con insuficiencia respiratoria secundaria. Es rara, es una entidad rara y aguas, ya desde aquí es algo que nos tiene que ir alertando de cómo va a estar esta situación. Si se trata de una entidad rara, es muy probable que la manera o la extracción de la información sea rara. Entonces, más o menos desde ahí es un punto de partida para los reportes de investigación que vamos a obtener. Está asociada a anillos traqueales completos y malformaciones cardíacas. Existen varias técnicas, la slide tracheoplasty, o no sé si esté bien traducido, el doctor Preciado me dirá si está bien o no.
que es traqueoplastia por deslizamiento. Es una de las que mostró mejores resultados frente a otras técnicas en las que se reseca la tráquea o se colocan injertos de otro tipo. Este, se, Propiamente la slide tracheoplasty se viene haciendo desde el 89 o descrita desde ese entonces, tal vez se hacía desde antes, pero reportada es a partir de este año. Y entre sus ventajas estaba la reconstrucción con tejido traqueal nativo y menor riesgo de formación de granulomas. Entonces, ante el panorama que daba esta técnica y sobre todo los pacientes que se atendían por este motivo, o sea, que eran pacientes asociados a mayor eh, comorbilidad cardiovascular, pues entonces se planteaba la necesidad de técnicas que permitieran en el proceso de reconstrucción de la vía aérea, pues presentar menos mortalidad y que haya resultado. Muchos de los pacientes, como les comenté, presentan comorbilidades cardiovasculares. Esto hace que pues tengan mayor riesgos, ¿no? Que otras poblaciones, las congénitas, ¿no? Vamos así ciñéndolo poco a poco. Entonces, es necesario, y es el motivo por el que se hace la revisión, analizar los factores que predicen éxito quirúrgico y supervivencia. Entonces, el objetivo de los autores es evaluar los factores que predicen el éxito de la técnica en un hospital pediátrico regional y comparar los resultados con una revisión sistemática de la literatura. Es un esfuerzo muy grande. Es primero una descripción de un estudio, es un estudio observacional, o sea, es una revisión de casos a la que van a comparar con otra investigación que es una revisión. ¿De acuerdo? Son dos estudios. Entonces, bueno, lo que se hizo pues para este artículo. El primero de los estudios es una corte retrospectiva de 2011 a 2020 y la ejecución de una revisión sistemática. Obviamente recibe la aprobación de un comité institucional, ¿no? Involucra pacientes con estenosis traqueal congénita y como criterios de exclusión otras resecciones traqueales. Las variables que les interesaron fueron edad, peso, días de estancia en la unidad de cuidados intensivos y en el hospital, y si requirieron o no intubación. Y después incluso otras comorbilidades. Otra que les interesó bastante fue la necesidad de oxigenación con membrana extracorpórea antes y después de la cirugía, procedimientos adicionales y realización de traqueostomía. Y como desenlace importante, mortalidad. Esto fue el principal estudio, perdón, el principal desenlace a considerar en esta revisión. Siguieron las mismas reglas, de hecho está en la sección de métodos que se apegaron lo más posible a la declaración de Prisma para el reporte de sus resultados. Vemos que es una revisión relativamente reciente, es del 2022, entonces sí está pegado incluso a la última revisión de Prisma. Nos dicen cuáles fueron las palabras clave para encontrar los artículos y sus criterios de inclusión, aplicaron Prisma y para evaluar el sesgo o la calidad de los estudios involucrados utilizaron esta escala, que es la escala Minors. De 310 artículos, solo 7 cumplieron los artículos de inclusión y entraron para la revisión sistemática. Como ven, cumple con mostrarnos el diagrama de Prisma sobre cómo fueron encontrados. Así como observamos o como vimos en los estudios observacionales que había diagramas de flujo para los pacientes y también para ensayos clínicos aleatorizados, como nuestra unidad de análisis en la revisión sistemática son estudios, pues entonces reciben un tratamiento similar que a los pacientes. O sea, cuáles entraron, a cuáles les apliqué filtros y por qué los saqué. Entonces, esto es lo que representa este diagrama de Prisma. Estos son el software estadístico del que se echó mano. Aplicaron un modelo de efectos aleatorios y hay que discutir con lo que ya dije antes, que como es una gran posibilidad que, dado que se utilizaron series de casos y reportes de casos y controles, por default iba a haber mayor heterogeneidad en los resultados. Entonces, por eso se decide pertinentemente utilizar una técnica de análisis de modelos de efectos aleatorios. Entonces, esto es una de las grandes fortalezas del estudio. Y calcularon una razón de riesgo con intervalo de confianza y un nivel de significancia de 0.05. Estas son reglas, siempre ya son como un poquito como un cartabón, siempre se escriben de esta forma.
Y lo que interesó sobre todo fue la mortalidad y qué factores estuvieron asociados más a mortalidad en este grupo de pacientes. Ujú. En cuanto a la cohorte retrospectiva, estos fueron los resultados. 16 pacientes, una media de edad de 5.3 meses, un peso medio de 5 kilos, la mayoría de ellos con anomalías cardiovasculares y el 19% requirió la oxigenación mediante membrana extracorpórea. En el posoperatorio observamos 87 días de mediana de estancia hospitalaria, en terapia intensiva un poco menos, o sea, a lo mejor esto incluye que de todos los días que estuvieron hospitalizados, cuánto tiempo pasó en UCI, cuánto tiempo pasó en el hospital, en cuánto porcentaje de casos hubo necesidad de reintervenir la vía aérea, cuántos requirieron traqueostomía y cuántos de ellos fallecieron. ¿Mm? Esta es la medida, esto lo podemos observar en el artículo. O sea, no se hizo una comparación entre los grupos, nada más hubo aquí una descripción de la cohorte retrospectiva y con respecto a los resultados de su revisión sistemática, se englobaron 391 pacientes. Observen el poder que tiene una revisión sistemática. Si estamos viendo y somos un poco atentos, esta cohorte que se hizo en el hospital del doctor Preciado se echó a andar desde el 2011 al 2020. O sea, fueron 10 años en los que les llegaron 16 pacientes. Entonces, es una entidad difícil, o sea, es difícil obtener estos pacientes. Entonces, observen que cuando se recuperaron los pacientes de los estudios que se seleccionaron, ¿hasta cuánto llegamos? O sea, ¿hasta cuánto llegamos a una población o unos pacientes de otros estudios que más se parece a lo que yo quiero responder? Ujú. Bien, estas medidas las pueden ver en el artículo, cuánto fue la edad media. El objetivo era comparar qué tanto se parece lo que la cohorte del hospital del doctor Preciado obtuvo a lo que se reporta en otros lugares del mundo y que son relativamente parecidos. Ujú. Muy importante es decirles que lo que encontraron como factor relacionado a mortalidad en estos pacientes fue el empleo de oxigenación de membrana extracorpórea preoperatoria con un RR de 1.26. Recordemos qué significa esto, que es más probable que se presente un desenlace de mortalidad en este grupo de pacientes en un 26%. Es un 26% más probable que esta gente muera cuando tuvo el antecedente de haber tenido necesidad de recibir este tipo de oxigenación. Ujú. Y este es el forest plot que nos presenta el artículo. Si le seguimos las reglas un poquito de lo que vimos antes, bien, pues vean, esta es la línea del no efecto, esta línea punteada. Ujú. Ya habíamos platicado la línea del no efecto en el resto de las sesiones que hemos tenido. Veamos otra vez el tamaño del cuadradito y su intervalo de confianza, bastante amplio. Y ahora vean, por ejemplo, estoy en McMahon, un cuadrito un poco más grande, aparentemente con un intervalo de confianza pues, similar. Vean qué tan amplio es este que tiene este estudio de Stephens, es un cuadrito muy chiquito y un intervalo muy amplio. El único que difiere un poco es este estudio de Marco Antonio, que presenta otros resultados respecto a la misma mortalidad en los pacientes operados de esta traqueoplastia por deslizamiento. Y por último, esta es nuestra medida concentrada. Este rombo es distinto, obviamente, a los cuadritos. Por convención, los cuadritos señalan a los estudios individuales y el rombo es la medida final del resultado de este estudio. O sea, vean que lo que comentamos antes, el intervalo de confianza de este estudio, aunque no es tan amplio, no cruza la línea del no efecto, por poquito, ¿no? Por poquito hace, pero muestra un mayor riesgo en estos pacientes. Ujú. En general, los estudios se catalogaron con una calidad moderada a la hora del reporte, o sea, en cuanto a la calidad metodológica de estudios observacionales, porque se empleó la escala Minors porque es para estudios observacionales, no como los que se emplearon en este caso. Ujú. Es una herramienta muy bien aterrizada, porque a lo mejor no podríamos usar la herramienta de metodología de Amstar, por ejemplo, que es para estudios de ensayos clínicos, que va a medir otras cosas que no vamos a poder medir, vamos a ponerle puras rayas rojas al,
si lo midiéramos con esa herramienta. Esta herramienta está empleada para estudios observacionales. Y más o menos se determinó que eran de calidad moderada. Tal vez hablemos un poquito de esto de niveles de evidencia con el doctor Mayorga en la sesión de dentro de 2 semanas, para no quitar más tiempo a esta. Muy bien, vamos a platicar un poquito de la técnica quirúrgica y ahí sí quisiera yo tomar un descanso y otorgar la palabra a mi invitado especial el día de hoy, que es el doctor Preciado, para que nos platique un poquito de qué es la técnica de slide tracheoplasty. Voy a dejar de compartir como para que contemplemos un poco qué implica esta técnica. Eh, ¿Me escuchan? Hola, Sí, doctor. Marcos. Doctor Figueroa, gracias por esa práctica de tanto valor. La realidad está muy, muy bueno todo lo que mencionaste y no sabía que ibas a repasar el estudio que hicimos hace un par de años en tanto detalle, pero oportunidad de participar con ¿Mm? el grupo. Estoy tratando de buscar mi pantalla para compartirla y vamos a ver, creo que es esta. Ahí se ve. A ver, doctor. Sí, ahí está, ahí se ve. Sí. Ah, bueno, muy bien. Entonces, sí, el tema aquí es hablar un poco acerca de detalles concretos, acerca de la técnica, de conceptos y repasar, bueno, lo que muy bien resumiste acerca de lo que fue el motivo por el cual hicimos el estudio, la, la técnica que se usó para hacer el estudio y presentarlo más o menos con una anécdota de un paciente o de pacientes de por qué quisimos hacer el estudio. Eh, Así que sí, como dijiste muy bien, la traqueoplastia en deslices, el slide tracheoplasty en inglés, es una técnica que se utiliza para... la estenosis congénita traqueal es un problema severo, dificultoso, donde se necesita de un equipo multidisciplinario quirúrgico para poder resolver la patología en los casos más severos. Es variable la estenosis. La estenosis tiende a ser larga, tiende a incluir la mayoría de la tráquea, pero se asocia a malformaciones traqueobronquiales, se asocia a malformaciones cardiovasculares congénitas, como mencionaste, y tiene mucha variabilidad en su severidad y no es tan fácil de categorizar, digamos. Si hablamos de estenosis, y esto es particularmente importante decirlo cuando uno está hablando de hacer estudios de resultados eh, comparativos, porque si no tenemos una buena forma de estratificar el riesgo o la patología de fondo en grupos claros y distintos, es muy difícil encontrar asociaciones de riesgo para el desenlace, ¿no? Es súper importante tener estandarización de fondo de las variables independientes, digamos. Y en la estenosis congénita traqueal, eso es difícil hacer, porque hay tantos factores independientes que pueden asociarse al éxito o no. Entre ellos está lo que es la patología de fondo, que no es como la estenosis, digamos, subglótica, que es algo interesante o atractivo de la escala de Cotton, por ejemplo, que tenemos uno, 2, 3, 4. Es simple categorizar, es simple comparar. En este caso tenemos diferencias congénitas, diferencias del largo de la estenosis, de la severidad o el diámetro de la estenosis, de si hay un bronquio asociado o no, de que si hay un factor cardiovascular presente o no. ¿Qué tan severo es el problema cardiovascular? ¿Es una tetralogía de Fallot o es un simple sling pulmonar de la arteria pulmonar? ¿O hay hipertensión pulmonar primaria o no? Obviamente son todos factores que van a involucrarse en lo que es el éxito o no de la cirugía y entonces pecamos mucho los cirujanos de presentar nuestros casos en series observacionales y decir, nosotros somos unos crack en el tema porque mira todos los casos que hicimos y este fue nuestro éxito o no. Cuando es muy posible que los pacientes que se están manejando en un centro versus otro son pacientes o distintos o
etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros factores que pueden involucrarse, ¿no? Pero bueno, este es el único o uno de los pocos estudios que trata de categorizar o poner en grupos lo que son los distintos casos de estenosis traqueal congénita. Y como pueden ver, hay mucha variabilidad en lo que es la patología y en lo que es las malformaciones asociadas. Un ejemplo, la estenosis más comunes son las estenosis congénitas traqueales largas, que involucran la mayoría de la tráquea, que se asocian a los slings pulmonares. Ese es un ejemplo de cómo se vería una estenosis traqueal completa, digamos, ¿no? Bueno, por cuestiones de tiempo no voy a mostrar muchas otras patologías, pero sí quiero hablar de la cirugía que se introdujo a través de SAN, como bien mencionaste, doctor Figueroa, pero que la popularizó, o en verdad la introdujo en detalle el doctor Grillo, que es el slide tracheoplasty, donde la tráquea se maneja de una forma, digamos, geométrica para hacerla más gruesa, más ancha en su luz, en su diámetro luminal, donde se divide la tráquea en dos, se parte en dos en el sector o en la sección de la tráquea más estrecha, se divide la tráquea en dos. Una pared de la tráquea, tronco superior y del tronco inferior. La pared de la tráquea, en este diagrama se observa como la pared de la tráquea, del segmento de la tráquea inferior, la pared anterior de la tráquea que aborda o que incluye todos los anillos completos. La patología aquí es que los anillos de la tráquea son completos y no de tres cuartos. Al tener un anillo completo, eso estrecha la tráquea. Ese segmento de anillos completos se divide en la parte de adelante de la tráquea, digamos, la pared anterior, en lo que es el tronco inferior de la tráquea. Y en forma de espejo se dividiría en este diagrama la pared posterior de la tráquea en el segmento superior de la tráquea, dividiendo de este modo lo que son los dos segmentos de la tráquea y se van a deslizar el uno sobre el otro. Eh, lo que logra esto de un aspecto geométrico es hacer que la tráquea, en el caso perfecto, digamos que donde está la tráquea completa, digamos, si la tráquea completa está involucrada con la estenosis y hacemos esta cirugía, de un punto de vista de geometría, de matemática, estaríamos haciendo que la tráquea sea la mitad de largo, pero el doble de, de diámetro, ¿no? Entonces es una cirugía que funciona de un punto de vista técnico muy bien para resolver estas patologías. Eh, Funciona sin duda de un punto de vista empírico mejor que las técnicas que se usaban antes, que eran de dividir la tráquea en dos, no, o sea, perdón, dividir la tráquea de la pared anterior y tratar de usar algún injerto de expansión como se usa en la subglotis o en la laringe. Eso no funciona muy bien en la tráquea, porque la estenosis es muy larga. Nuestra técnica es muy parecida a la de Grillo. En verdad a raíz un poco de este artículo y del aprendizaje y del equipo que se ha ido armando, hemos invertido lo que es el slide. Es a lo opuesto a lo que se ve en esta foto, en este diagrama. En verdad cortamos la pared anterior del segmento superior y la pared posterior del segmento inferior de la tráquea. ¿Por qué hacemos esto? Se lo voy a mostrar. Porque técnicamente es más fácil. Y inicialmente nos costó convencer al cirujano cardiovascular que trabajaba con nosotros en transformar esto a lo que se le ha llamado la técnica invertida de Grillo. El doctor Sinha era mi colega cardiovascular por muchos años, cuando hacíamos esta cirugía juntos. Él se fue, él se fue justo antes que se publicó este artículo y vino otro, un doctor belga, y bueno, capaz un poco menos doctor a tratar cosas distintas. Y hemos podido lograr, desde que se publicó este artículo, hacer una técnica opuesta, que es los cortes anteroposteriores en forma opuesta a lo que se ve en este diagrama. Y sí creo que es un poco mejor. No tenemos suficientes, pero sí
Anecdóticamente hablando, es técnicamente un poco más simple. Y les voy a explicar por qué. Ahora, esta cirugía es una donde se necesita tener un equipo de cirujanos, particularmente en la cirugía de otorrinolaringología, donde se necesita un equipo de cirujanos de distintas disciplinas. La neurotología es un ejemplo. No se puede resolver un neuroma acústico muy grande o muy severo si no tenemos un equipo de neurocirugía y o neurootología trabajando en conjunto. Pero más allá que eso, hay un ejemplo más concreto o más importante que la neurotología estaría en lo que son estas estenosis traqueales. Los cirujanos cardiovasculares pediátricos que manejan las anomalías las cardiopatías, digamos, no pueden manejar la vía aérea. No tienen la expertise, no tienen la instrumentaria, no tienen el conocimiento, el entrenamiento a través de muchos años en lo que son resolver o manejar la vía aérea pediátrica, el manejo postoperatorio de vía aérea, las endoscopías, la succión, etcétera, etcétera, etcétera. Las posibilidades de estenosis de laringe que se pueden involucrar, ¿no? Otras patologías de vía aérea que pueden coexistir. Y los cirujanos otorrinos no somos cirujanos cardiovasculares. Nosotros no ponemos pacientes en bypass, no manejamos la cirugía dentro del tórax, no tenemos conocimiento a profundidad de lo que son los grandes vasos sanguíneos del tórax, pero hacemos mucha cirugía de vía aérea. Sin estar juntos y trabajar juntos, esto nunca le va a ir bien al paciente. Se necesita un equipo, 100%, y se necesita tenerse apoyo y confianza entre los dos equipos. Bueno, en los diagramas se ve todo muy lindo, es muy fácil de entenderlo, pero cómo se ve en la vida real a veces es un poco distinto a cómo se ve en el diagrama, ¿no? Estas son fotos, no es un video, así que les pido disculpas por eso, pero son fotos de la cirugía. Este usualmente, las cirugías de tráquea en deslice casi siempre involucran la tráquea inferior y se abordan a través del pecho, ¿verdad? A través de una esternotomía, ¿no? Y el paciente se coloca en bypass durante la cirugía. Eh, Tenemos la arteria brachiocefálica o la inominada, que está delante de la tráquea siempre. Que no usualmente no aparece en los diagramas, ¿verdad? Donde se hace la técnica o se describe la técnica. Como pueden ver, el cuello, que es esta parte, no sé si se ve mi flechita, pero el cuello en este caso estaría del lado izquierdo de la diapositiva, de la foto. Eh, la parte inferior de la tráquea de la carina estaría del lado hacia la derecha, donde están todos, donde está el vaso sanguíneo, donde está el bypass, que nació con una hipertensión pulmonar eh, de forma prematura, que no podían intubar, que nos llamaron en la mitad de la noche porque no la podemos intubar al paciente, recién nacida, prematura. Eh, una situación donde no la podían ventilar con máscara, no la podían intubar, hicieron lo que se llama Rapid ECMO Deployment, mientras llevábamos a la paciente al quirófano y la pusieron en ECMO para sobrevivirla. Y la llevamos al quirófano y tenía una estenosis traqueal larga de toda la tráquea. Bueno, voy a mostrarles fotos. Esta es la tráquea. Esto se aprecia un DeBakey y podemos ver el calibre de la tráquea aquí en un segundo. Cuando la llevamos al quirófano, la intubamos con un tubo 2.0, el tubo más pequeño que existe. Vemos lo que es un bisturí, ¿no? Este es el bisturí, una navaja 15. Podemos ver el ancho de la tráquea y el ancho del bisturí, para que se den una idea de lo estrecho o pequeño que es la tráquea, en este caso. Paciente que entró al quirófano con ECMO y la convirtieron a bypass. Hicimos
el deslice de tráquea en forma urgente, digamos, porque no se podía intubar. Estos son pacientes que no se pueden traqueotomizar. Obviamente, si tiene un calibre de tráquea que mide 2 milímetros, menos de 2 milímetros en este caso, uno no puede poner una traqueotomía. No hay traqueotomía lo suficientemente pequeña para entrar en esa tráquea. Pero bueno, ya dividida la tráquea se ve, bueno, la arteria inominada, el segmento de tráquea superior, el segmento de tráquea inferior, donde vamos a dividir la pared posterior, en este caso, el segmento superior de la tráquea. Aquí se ve la pared posterior de la tráquea dividida. El problema técnico de esta cirugía es eh, este corte posterior, cuando uno está haciéndolo desde el pecho, es difícil seguirlo hasta el cricoide si es necesario, entrar al cuello. Es como que el acceso al cuello, que es algo paradójico, debería ser fácil el acceso al cuello, se hace difícil el acceso al cuello. Y un error que hemos notado en pacientes es que no se divide todo lo que es el segmento de estenosis, porque no se hace el corte lo suficientemente hacia arriba. Aunque uno trata de medirlo, calibrarlo con tubos, ver qué cabe después de haber sido cortado, se hace un poco difícil. Y este es el corte hacia la carina. Luego de cortar esos dos pedazos, se cortan estas esquinitas para hacer que la anastomosis, la conexión sea más simétrica. Y la parte más difícil, técnicamente hablando, aquí está el tronco inferior de la tráquea siendo suturado al tronco superior en lo que es la parte posterior del cuello, ¿verdad? Y luego se completa la anastomosis. Ya no se ve muy bien. ¿Cómo se ve después de la cirugía? Se ve una tráquea que tiene una anastomosis larga, muchas veces tiene, en este caso tiene parálisis de la cuerda izquierda. Este no es el caso del paciente, quiero recalcar, este es otro resultado, donde se ve la anastomosis cuando queda bien, ¿no? Cuando queda perfecto. ¿Qué sucedió? Factores asociados con posibilidad de fracaso en el caso que les mostré. ¿Cuánto tiempo estuvo intubada posoperatoriamente? ¿Se necesita intubar posoperatoriamente? Bueno, obviamente si es un paciente más grande, donde tiene más espacio para que la tráquea pueda tolerar secreciones, fibrosis, etcétera, en anastomosis, no se va a tener que intubar tanto tiempo. Si es una paciente como este caso que les mostré de 2 kilogramos, eh, con hipertensión pulmonar asociada, probablemente necesite ser intubada. ¿Y cuánto tiempo se fue intubada? Bueno, duración de ventilación posmecánica, edad prematura, necesidad de bypass antes y después de la cirugía. Bypass antes de la cirugía sería el ECMO. ¿Qué tan larga fue la cirugía? Cuando el bypass es largo, sabemos que va a haber más sangrado, va a haber más eh, morbilidad pulmonar posoperatoria, porque el pulmón se deja de utilizar durante el bypass en cierta forma. Se le puede inflamar, se puede hinchar. Y las comorbilidades cardiopulmonares asociadas, como ya mencioné, la hipertensión pulmonar en este caso. Esa paciente le fue bien, esa paciente le fue bien, esa paciente no falleció. Fue uno de los buenos casos que tuvimos. Pero tenemos casos que no le fueron tan bien, como este ejemplo. Muy similar. Era un paciente post-slide, donde nos llaman, y esta es la radiografía del paciente intubado, como pueden ver, también bien pequeñito, menos de 5 kilogramos, eh, donde no hay ventilación absoluta del pulmón, intubado posoperatoriamente hablando. Este paciente falleció y este paciente tenía esta imagen post-reparación, post-reparación, donde podemos ver que hubo un segmento de anillos que no se repararon, un fallo técnico, donde podemos ver que para que poder ventilar al paciente, no estaba siendo ventilado el paciente, tuvimos que usar un balón para que el tubo pudiera pasar. Y esto es posoperatorio. Tuvo una fractura de los anillos que no se habían reparado. Aquí está la anastomosis más abajo. Fue una anastomosis que no incluyó toda la tráquea. ¿Cómo podemos poder el edema pulmonar que tenía el paciente? Era un caso anecdótico donde quiero mostrar un mal outcome, donde estábamos tratando
rescatar una cirugía que fue hecha, pero no fue hecha perfectamente bien. También un paciente similar, aunque no es el mismo paciente que mostré, muy similar. Un paciente que tenía cardiopatías, que era pequeño, que tenía ECMO preoperatorio, donde la técnica no se realizó perfectamente bien y tuvo mejoría, salió de esa falla ventilatoria posoperatoria y no le fue tan mal, pero 3 meses después falleció por su cuadro cardiovascular, digamos. Pero bueno, eso nos llevó a decir, hemos tenido 2 muertes en 16 pacientes en los últimos 10 años. Siempre que hay una muerte, uno se pone a contemplar qué pudimos haber hecho distinto, qué nos pudo haber ayudado, qué nos pudo haber predecido que esto iba a salir así. Entonces decidimos hacer un reporte de nuestros casos primero y para darle calidad o más, para tener la habilidad de poder comparar factores de riesgo, hacer una revisión sistemática. Eh, como hay muchas series pequeñas, más o menos pequeñas como la nuestra, publicar otra serie tampoco iba a añadir tanto valor a la literatura, ¿no? Ese fue otro motivo por el cual queríamos hacer la revisión sistemática. Con la pregunta de qué factores independientes o variables independientes pueden predecir el riesgo a mortalidad de esta cirugía. Entonces tomamos todas estas variables independientes, como ya resumió bien el doctor Figueroa, eh, que más o menos se pueden ver de forma anecdótica en esos 2 casos que les mostré. Y decidimos hacer una revisión de la literatura, a ver qué otros artículos habían hecho o tomado más o menos este mismo approach en el cohort. O sea, necesitábamos artículos que en verdad tuvieran bastante detalle de sus pacientes, de las variables independientes que a nosotros nos interesaban. Eh, y el problema está que la literatura, particularmente en la literatura quirúrgica o la literatura de otorrino como una especialidad quirúrgica más o menos pequeña, tiende a tener muchos reportes observacionales, series de casos, a veces sin tanto detalle, no siempre buscando las mismas comparaciones, no siempre reportando el mismo outcome, que hace que la revisión sistemática sea dificultosa. Particularmente en vía aérea, otorrinolaringología pediátrica, ¿no? Hay otras ramas de la otorrinolaringología donde capaz hay mejores estudios o estudios más randomizados, por ejemplo, o de evidencia más importante, de niveles de evidencia más importantes. En lo que son técnicas quirúrgicas, casos de técnicas quirúrgicas, casi nunca vamos a encontrar diseños de estudios randomizados. Muy raro tener un control quirúrgico. Es muy difícil diseñar un estudio ético con un control quirúrgico. Entonces siempre vamos a ver una intervención no controlada, pero podemos comparar, en vez de comparar intervenciones, podemos comparar factores independientes o variables independientes de los pacientes como edad, tamaño, peso, eh, patología de fondo. En este caso nos interesó mucho viendo que nuestras mortalidades tendrían a ser pacientes más pequeños que necesitaban ECMO preoperatorio. Queríamos ver si era una variable de importancia. Y de hecho, en la revisión sistemática se notó que los pacientes de las series grandes, donde se habla del ECMO o no, el ECMO preoperatorio es es un señal, no es porque el ECMO causa la muerte, sino es una señal que indica que este paciente es mucho más complejo, tiene una patología mucho más severa y va a ser mucho más difícil de resolver, no solo por la técnica que puede fallar, sino por todas las otras comorbilidades que deben estar ocurriendo para que un paciente necesite ECMO antes de esta cirugía. Y eso bueno, hace sentido, pero bueno, es bueno a veces ver que la estadística confirma lo que hace sentido, ¿no? Eh, Esta es otra foto del mismo paciente viendo cómo sanó. En verdad, esa fractura sanó. Y la vía aérea en verdad estuvo bien, pero no pudo sobrellevar su lesión pulmonar el paciente. Así que para resumir, es un buen ejemplo, me parece, para discutir porque es muy indicativo de lo que usualmente vemos en cirugía, de cuando queremos hacer una revisión sistemática, donde tenemos una serie de casos relativamente pequeña de una patología rara, como dijo el doctor Figueroa, donde existe literatura, donde se puede comparar y donde se puede buscar tal vez llegar a señales
o variables asociaciones, ¿no? Y, y nada, no sé si había algún otro detalle, pero dar las gracias por estar con el grupo. Quería hablar un poco acerca para añadir un poco a lo que dijo el doctor Figueroa. En las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, siempre es bueno trabajar con, con una persona que, biostatistician, digamos, alguien que hace esto de su trabajo, que es un estadístico que nos va a ayudar a que sea mejor, de más calidad la estadística. Pero también existen herramientas fáciles de usar que uno puede, eh, que hay una, cuando yo por primera vez hice una revisión sistemática, el doctor de estadística de mi hospital me indicó un add-on a Excel que se llama Mix 2.0. Existe el Mix Pro y el Mix Lite, que simplemente se añade como una herramienta a Excel y donde uno puede hacer una comparación sencilla en lo que sería un random effects model de alguna variable usualmente binaria, sí o no, como por ejemplo mortalidad, sí o no, y poner los estudios que uno va a incluir, cuántos pacientes, cuánta mortalidad hubo, cuáles variables se quieren comparar, y es bastante sencilla de usar. Así que lo digo nada más para los que no la han usado, usualmente no es la software, digamos, R, un software estadístico de los que tienden a utilizar lo que se publica, pero es una herramienta de Excel bastante fácil de usar y útil. Así que, bueno, dejo eso ahí y te doy la palabra de vuelta, doctor Figueroa, cualquier pregunta. A ver, hay una pregunta acá. 5 de los estudios. Sí, es verdad. Son estudios donde no indicarían de que hay tanta asociación a lo que es el ECMO, ¿no? Es cierto, ¿no? Y es que en esta asociación que encontramos en nuestro estudio no significa que esa es la verdad. Eso fue lo que nosotros encontramos comparando los estudios que nosotros incluimos, pero no es una asociación perfecta o enorme. 1,26 tampoco es una asociación de un effect size muy grande, digamos, porque es verdad, hay estudios que no muestran efecto. Pero bueno, gracias, Marco. Y no sé si hay otra discusión o pregunta. Sí, no sé si voy a permitirme otra vez, Sí, déjenme encontrar mi presentación de nuevo. Este, un momentito, por favor. Nada más. perfecto. Y voy a reportar un poquito lo que usted le responde al doctor Chacón. Sí, Claro que la apuesta es que todos los resultados y lo que se añade de pacientes al pool de resultados contribuya a mostrar otro efecto, ¿no? Yo creo que definitivamente eso fue importante, a pesar de que varios no, aparentemente el beneficio de sumar más pacientes hizo que ese intervalo de confianza se acortara. Ujú. O sea, el hecho de sumar a esos pacientes acortó el intervalo de confianza hasta por lo menos salvar la línea del no efecto, ¿no? Como se puede ver aquí. Entonces, bueno, eso siempre es parte de lo que se espera con un ensayo, con una revisión sistemática. Ujú. Sí, o sea, sí se ve como un reto, pero usted como señala, pues, si hubiera sido acá en el punto 0,2, podemos decir, pues nada más hay un 2% de relación entre el empleo de ECMO con la mortalidad, ¿no? Pero así partieron. Ese es un poquito lo que sucede con las revisiones sistemáticas y con el hecho de combinar resultados. Entonces, lo bueno es que afortunadamente se pudo mostrar esta asociación. Como usted bien señala, es muy prudente interpretar los resultados pues, otra vez la palabra, prudente. Porque sí, algo en relación al ECMO está asociado a la mortalidad, como usted dijo bien. O sea, no quiere decir que el ECMO los esté matando. Lo que quiere decir es que algo alrededor de esa intervención está más relacionado con la población
que yo estoy estudiando y hace que haya más mortalidad. Como usted dijo bien, pues es que la pura indicación del ECMO y por lo que hubiera existido como indicación para ponérselo, está más relacionado con la mortalidad. O sea, habría que también ser prudentes en decir, entonces la intervención lo está matando. No, no es la traqueoplastía. Son las condiciones o las comorbilidades asociadas a ese grupo de pacientes lo que está más relacionado con la mortalidad. Ese también es otro deber del investigador, o sea, darle una interpretación lo más adecuada posible a sus resultados. O sea, que sea prudente, que esté relacionado con la literatura y sobre todo ellos como investigadores y expertos del área puedan asociar de manera correcta lo que están observando y sus resultados. ¿No? Me parece que eso es muy, muy importante. A ver que surgió otra pregunta. ¿Se puede considerar en las revisiones sistemáticas la interpretación del error tipo 1 para dar sentido al valor de P? El valor de P siempre va a ser importante que se reporte, no en cualquier, ahí yo ya no lo puedo retirar. El valor de P siempre va a ser importante para poder, obviamente, que nuestro modelo, nuestra asociación sea estadísticamente significativa. O sea, siempre es la medida de asociación más este, el intervalo de confianza más el valor de P que va a dar precisamente la interpretación de lo que yo estoy queriendo decir. Y sí, evidentemente esto es muy importante, se relaciona todo, desde la idea origen hasta lo que encontramos como resultados después de aplicar todos nuestros criterios de selección y toda nuestra metodología para interpretar, o sea, para que no esté yo dándole atribuciones a lo que no corresponde. O sea, eso obviamente, eso es un poquito el juego teórico, metodológico, estadístico, ¿no? Poder hacer atribuciones a lo que realmente podría ser. Finalmente, y esto no está escrito en pie, o sea, esto no es una ley de la naturaleza. Como se ha visto en otras ocasiones, una revisión sistemática hecha de otra manera, con otros estudios o otro tipo de modelos estadísticos, si llega otro más novedoso, puede contradecir lo que se dijo en otra, ¿no? Y probar que en efecto se estableció una asociación antes donde no existía, o viceversa, se dijo que no había cuando en verdad sí existe, siempre que la nueva propuesta de revisión muestre ser superior a lo que se hizo antes. Yo creo que eso espero que sea suficiente para responder la pregunta del doctor Chacón. Y bien, yo quisiera no perder un poquito más de tiempo. Sí, sí, me gustaría hacerle más preguntas, doctor, sobre todo que nos compartiera cuáles son sus fuentes de inspiración para revisar, para obtener ideas, para hacer una revisión sistemática de literatura. Acá todos quisiéramos también hacer lo mismo, ¿no? Acercarnos con gente que sabe, pero pues siempre es como un punto de partida. ¿Y ahora cómo obtengo yo mis ideas, no? No sé si pudiera compartir algunas Sí. palabras al respecto. Buena pregunta, Marcos. Te diría que somos muy parecidos, ¿sabes? Estamos muy en las mismas, digamos. La inspiración viene de una observación, usualmente viene de una observación. En este caso, por ejemplo, de un paciente que se nos murió, de algo que nos parece de un punto de vista observacional. Esto me parece que cuando hacemos esto pasa esto. O, o simplemente de una idea donde queremos eh, contribuir a la literatura debido a que podemos pensar de que, wow, estamos manejando muchos pacientes con hipoacusia, digamos. Estamos haciendo muchos implantes cocleares. Deberíamos estudiarlos. Deberíamos diseminar información acerca de qué nos puede indicar algo que está por ejemplo, nosotros observamos, yo después de hacer implantes cocleares como por 5 años, me di cuenta, me pareció que los pacientes que venían con seguros de salud pública gubernamentales, de ciertas demográficas sociales, socioeconómicas, digamos, man, no les iban tan bien con el uso de su implante. Y como algo observacional, como una observación. Y decidimos eh, estudiarlo y hacer la hipótesis. Entonces, a raíz de una observación uno hace una hipótesis, digamos. Hicimos la hipótesis de que los pacientes que son de ciertos determinantes sociales no usan el implante al mismo nivel que otros pacientes o los pacientes que vienen de seguros privados, etcétera.
Y bueno, se hace el estudio de esa inspiración, digamos, ¿no? Pero la inspiración viene de una observación clínica en lo que son los estudios clínicos, de la idea de contribuir a la literatura a través de la diseminación de información, que es súper importante. Y también porque diría yo que como médicos o académicos que trabajamos en universidades, que tenemos residentes, que nos encanta y nos gusta estar en lo que es enseñanza, es muy divertido el proceso académico de publicar o de estudiar y diseminar a través de la publicación. Es sumamente divertido, nos mantiene eh, estimulados mentalmente hablando, jóvenes. ¿A quién no le gusta publicar, digamos, ¿no? Y la ventaja de las revisiones sistemáticas no es solo una técnica, si se usa bien, que es eminentemente publicable, uno. Dos, uno no necesita tener miles de pacientes en una, como es el ejemplo de esta slide tracheoplasty. No necesita ser un centro donde hay miles de pacientes. Eh, pero también a su vez puede tener mucho valor a lo que añadir valor a la literatura. O sea, puede ser, puede tener impacto, puede ser un estudio de impacto. Y eh, por esas tres cosas, uno, con dominar la técnica, hacerla bien, puede contribuir a que uno pueda participar, ¿no? En lo que es el ejercicio académico de publicar. Eh, Así que sí, yo diría, no sé si esa es la respuesta a la pregunta, pero a veces, quiero decir, especialmente ahora, a para contrarrestar lo que acabo de decir, la otra cara, digamos, de las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, la otra cara, especialmente ahora en la época de inteligencia artificial, ChatGPT, de modelos de lenguaje grandes, hay como un abuso a las revisiones sistemáticas. Se están haciendo muchísimo, ¿no? Eh, y lo que dijiste al comienzo, si lo que uno está, lo más importante es la revisión sistemática. La estadística se puede hacer, uno lo puede hacer o tratar de hacer solo o trabajar con un doctor de estadísticas, ¿no? Con un centro de estadísticas. Eso se puede hacer, pero la inclusión de los artículos es lo más importante. En verdad, encontrar los artículos, los pacientes que se han reportado, porque si no está descrito lo que uno está preguntando, si no están las variables en la literatura, si no existen los outcomes que uno busca en la literatura, uno no puede hacer la revisión sistemática bien hecha, no se puede hacer. Y no se puede mentir, en esto es algo que no se puede mentir, está publicado o no, existen los artículos de calidad o no, y si no existen artículos de calidad uno no puede hacer esa revisión sistemática. Sin embargo, la gente trata de hacerlo. Y a veces hay, no sé, como que se peca de hacerlo demasiado. Y creo que sí, hay como una proliferación de revisiones sistemáticas cada vez más y más y más y más y más. Y hay que verlas con detalle, de qué se incluyó, qué no se incluyó, cuál fue la metodología, etcétera, porque eso nos indicaría de cuáles son importantes y cuáles no. Sí, estoy de acuerdo con usted. Yo creo que yo también lo he observado y yo creo que no está mal. O sea, lo que está mal tal vez, como dices, buscar adaptarlo a todo. O sea, todo. Está bien que se resuelva porque va a haber preguntas que solo con un mayor número de pacientes se van a poder, o sea, se va a poder cambiar el paradigma. Pero como usted ya lo dijo antes, pero si no podemos comparar peras con peras y manzanas con manzanas, va a ser imposible que esa conclusión cambie y sobre todo de manera válida. Entonces, yo creo que también, además de esto que dijimos, es importante que sean preguntas clínicamente relevantes. A veces yo he observado, y es un punto de discusión, digo, no es con afán de molestar ni nada, pero, por ejemplo, nuestro jefe de servicio comenta eso, y digo, es que en Estados Unidos las pasan buscando este tipo de publicaciones porque lo que quieren es seguir manteniendo los grants y mantener los estímulos económicos, entonces están como locos buscando preguntas de ese estilo, entonces los lleva a responder preguntas de cualquier tipo, ¿no? Nada más para hacer una revisión sistemática, obviamente en una publicación indizada y sigan manteniendo esto. Esto es un fenómeno que se ve obviamente en todas las áreas, pero
pero también es lo que Sí. ha pasado con las revisiones sistemáticas, o sea, es parte de ese fenómeno que, pues, para que no me te retiren el grant o los estímulos, pues, ay, tú busca una pregunta y aunque respondas todavía no se tiene información suficiente para responder esta pregunta, pues ya tienes una publicación, dice que no. Entonces, si ya sabes que de cualquier manera va a decirte que no, pues qué objeto tiene también ese esfuerzo y sobre todo contestar esa pregunta. No sé si usted, no sé qué piense. No, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Se puede pecar de hacer esto demasiado, sin duda. Y creo que lo más importante es en la hipótesis, la observación, es relevante o no, añade valor o no. Creo que también mencionaste antes, ya se han hecho revisiones sistemáticas en este tema o de esta pregunta o tratando de abordar esta pregunta o no. ¿Qué va a ser distinto de esto? Eh, se puede abusar de la revisión sistemática, sin duda alguna, se puede abusar. Igual no quiere decir que no pueda aportar muchísimo impacto y muchísimo valor, pero depende mucho de la pregunta, de la observación, de la hipótesis, de lo que se está estudiando. Eh, Creo que como el poder de la inteligencia artificial en esta materia, donde es análisis de bases de datos o de estudios publicados donde se presentan datos, eh, creo que los editores de las grandes revistas están viendo la cantidad de artículos automatizados, digamos, que se están sometiendo para ser considerados a publicación. Y es medio que una crisis, digamos. Eh, pero bueno, hay que no abusar de estas herramientas de estadística, ¿no? Pero me parecen sumamente importantes y que pueden añadir mucho valor. Claro, definitivamente. ¿Y usted, doctor, cuál diría que es el número necesario de elementos de un equipo y qué elementos para realizar una revisión sistemática? Yo creo que, Marco, por lo general nosotros somos médicos clínicos que tenemos un interés, un conocimiento de estadística o de estudios, o de muchos estudios. Pero tener un experto en estadística puede ayudar muchísimo, ¿no? Eh, Creo que eso es importante. No se necesita un equipo tan grande, ¿no? Depende de lo que uno esté estudiando. Sí creo que lo mencionaste en tu charla, en lo que es la etapa de inclusión de artículos, de exclusión de artículos, de revisión de la literatura, hay que eliminar el bias, ¿no? Si tienes una sola persona que está evaluando los artículos, que va a decidir qué se incluye, qué no se incluye, etcétera, va a haber bias, va a haber selection bias. Y se necesita por lo menos dos personas que estén evaluando la literatura, que estén viendo qué se va a incluir, qué cantidad, porque eso no es tan fácil hacerlo. Y requiere muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo para hacerlo bien. Eh, y para eliminar los bias, hasta una persona que no tal vez tiene una observación que quieren confirmar o no, que fue la que ideó la pregunta, tener una persona que está ciega en ciertos aspectos a lo que es la pregunta puede ser muy valioso. Pero trabajar con un estadístico, tener un grupo, dos o tres personas que estén revisando la literatura, creo que es como mínimo lo que se necesita, ¿no? No sé si esa era tu pregunta, Marco. Sí, claro, digo, como en el afán de saber a qué se va a enfrentar el que tenga Sí, la intención de hacerlo y cómo hacerlo de la mejor forma, incluso sí. para su propio trabajo, porque a veces es como labor del tesista, o sea, que lo haga Ujú. él todo, pero usted a la hora de reportar, nada más póngale que sí fuimos dos o tres personas los que dijimos que sí y hubo un extra que procesó la información, cuando en realidad, pues a lo mejor fue solo el tesista el que hizo Sí, esto, ¿no? Y eso sí, está muy mal, como usted comenta, sí, y sí, agradezco, pues, o sea, que pues sí, como usted dice, no solo se traduce en ética a la hora de reportar, sino también en resultados solamente mejor obtenidos, ¿no? O sea, y mejor inversión en el tiempo. Yo creo que eso también es importante, que nuestro tiempo valga y se aproveche, o sea, con recursos humanos y con recursos económicos. Bueno, doctor, pues sí, yo quisiera así con esto hacer unas palabras de cierre. Yo creo sí. que
siempre que estamos en la residencia y nos quedan dudas respecto a lo que leemos de un artículo, estaría de lujo que el experto que hizo el artículo nos hablara de la técnica y de los resultados. Me parece que esto es una situación extraordinaria, el que usted pueda estar aquí con nosotros y discuta como experto cómo se hace esto, que nos quite las dudas de cómo se hace el procedimiento. Me parece que esta dinámica ha sido muy nutritiva, muy, muy nutritiva. Digo, ojalá que pudiéramos hablar siempre con el autor del artículo en las discusiones de artículo aquí en el hospital, pero bueno, esta ocasión es especial y de verdad reitero mi agradecimiento. Yo creo que sí logramos nuestro objetivo y pues de verdad, qué bueno que se da la tarea de compartir todo su conocimiento con nosotros y su experiencia. Yo creo que no tengo otra cosa más que estar en deuda con usted y pues agradecerle su presencia aquí. No, no. Gracias por la invitación, Marco. En verdad, muy, muy divertido hablar de estos temas y un honor participar, en serio. Y acá, el que quiera visitarnos en Washington, estamos a la orden. Digamos, el que quiera venir a pasar un rato en el hospital, un rato en la casa, comernos una parrillita o hacer algo así, están más que invitados, sin duda. Gracias. Hasta beneficio extra recibimos. Sí, entonces yo recomiendo personalmente las estancias, o sea, cualquier periodo de vacaciones que tengan, yo creo Sí, que es una experiencia invaluable. Sí, claro que tiene su inversión económica, que es sí. fuerte, pero yo creo que uno regresa cambiado de mil maneras, ¿no? O sea, de mil formas, hace networking, aprende un montón, entonces sí, totalmente recomendadas las estancias fuera. Y quisiera solo invitarlos a la siguiente sesión, vamos a contar con la presencia de la doctora Cecilia Schmalbach, ella es la editora en jefe de la revista de la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, la revista precisamente Otolaryngology, Head and Neck Surgery, algunos de los temas con los que vamos a platicar con ella sobre cómo es la manera de pensar de un editor médico, y qué sucede tras bambalinas, hay un error de dedo, el papel de la lectura crítica en proveer, por ejemplo, una retroalimentación a la ciencia, o sea, cuáles son los errores comunes de los sometimientos a publicación, cómo se estructura un artículo pues de manera competente, ¿no? Entonces, varios temas vamos a, tratar, a discutir con ella. Va a ser una sesión con traducción simultánea. Ojalá que puedan ir formulando sus preguntas para la doctora. Me parece que también tenemos, así como con el doctor Preciado y los demás profesores del curso, una excelente oportunidad de acercarnos a este mundo que de repente es como oscuro para nosotros. Se nos dice que tenemos que publicar y tenemos que hacer un esfuerzo por conocer todas estas cosas, pero ni sabemos tanto cómo se trabaja, ni sabemos tanto el beneficio. Entonces, espero que puedan estar con nosotros. Me despido, nos despedimos por el día de hoy y esperemos que haya sido provechoso para todos, si es que no hay más preguntas, y nos vemos la siguiente semana. Ujú. Gracias, doctor Preciado. Gracias, gracias Marco. Hasta luego. Buen fin de semana. Chao.